más. Hoy, entre otros temas, vamos a hablar muy a fondo de la situación de nuestra salud. 3 pasos para reconocer y liberarse de los antojos, porque la alimentación tiene todo que ver con la salud. Así que de ese tema vamos a hablar el día de hoy con Andrea Torres, también contarles cuáles son los peores desayunos que todo el mundo consume y que más allá de cualquier cosa hoy en día, y afortunadamente estamos ya no tan en la onda de si subir o bajar de peso, sino el tema de la energía, los picos de insulina, la salud, los antojos incontrolables. Vamos a hablar de eso, nos vamos a mantener muy en esa línea. Y vamos a recordar al formidable Quincy Jones con grandes producciones suyas. Y de hecho vamos a empezar en este momento con algo de música relacionada con Quincy Jones. Más adelante tendremos esta nota completa de Rolling Stone en español. Mientras tanto, vamos a compartir de Quincy Jones y se sorprenderían de en cuánto está Quincy Jones presente, en cuánta música está Quincy Jones presente. Y bueno, precisamente, y a propósito de eso, por supuesto, Michael Jackson vendría a ser como que una de las personas que más se identifica con este productor. Escuchamos entonces en este momento a Michael Jackson de este super álbum Thriller, que fue así como una locura. Y que bueno, Thriller normalmente la gente lo reserva para Halloween y que efectivamente digo, está bien o no sé si esté bien. Yo debo decirles que no sé si escuché Thriller tanto en mi infancia que tal vez, bueno, como que me saturé un poco de esta canción, pero más allá de eso, la cantidad de canciones increíbles que tiene el álbum y considerar también que Thriller fue la canción como tal un hito en la música porque marcó el antes y el después en los videos musicales. Es decir, los videos musicales no eran algo tan común o tan conocido como es ahora de normal lanzar un sencillo y que venga acompañado de un video, y peor hoy en día con YouTube y demás. Pero hasta entonces esta producción, este nivel de producción de videos no era algo tan visto. Y eso cambia precisamente con Thriller. Pero bueno, vamos a escuchar en este momento este súper tema del disco Thriller. Aquí está Billie Jean, un clásico definitivo de la música. Hoy empezamos a caminar hacia la ciudad sostenible que queremos. En Circular EP creemos que cada residuo tiene un nuevo propósito para la ciudad. Entendemos que la basura no es el final, es el comienzo de un modelo donde nada se desperdicia, donde convertimos residuos en recursos que le sirven a todos y a la ciudad. Y sobre todo, lo convertimos en trabajo digno. Pero también es el comienzo para generar energía, porque gracias a la tecnología de Circular EP, el biogás de tus desechos sólidos ahora serán aprovechados para la creación de energía eléctrica. Cada año, el 32% de los residuos no peligrosos generados en nuestra ciudad tienen el potencial de ser convertidos en una segunda oportunidad. En el mundo, todos somos parte de esta cadena de oportunidades. Ahora el bienestar de Guayaquil es circular. Con nuestros antojos, porque nuestros antojos son justamente parte de nosotros. Entonces tenemos que reconocerlos, tenemos que tener una mejor relación y puntualmente una mejor comunicación con ellos, que a la larga es una comunicación
con nosotros mismos, ¿no? Y eso es parte de los alimentos primarios. 3 pasos entonces para reconocer y liberarnos de los antojos. ¿Cuál sería el paso número 1, Andrea? Estos 3 pasos o 3 S's, como lo llamo yo, porque son palabras que empiezan con 3 S's, tienen su base un poco en hacer preguntas, que es algo que me gusta mucho siempre, con lo que me gusta empezar mucho cuando se aborda cualquier tema de salud y nutrición de cualquier individuo. Hacer un inventario ¿cómo? Con preguntas. Entonces, estos 3 pasos son las 3 S's que te las voy a decir primero y luego vamos a hablar de cada una con un ejemplo de un antojo. Entonces, la primera es siente, la segunda es satisface y la tercera es switchea o haz un switch. Esos serían los 3 pasos o las 3 S's para que las personas se acuerden un poquito. Entonces, si es que pongo un ejemplo de un antojo, el clásico, tengo antojo de comer un helado. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer realmente de dónde viene ese antojo para luego tener esa libertad de finalmente elegir o no comerme ese helado? Entonces, si tomamos este ejemplo de tengo antojo de un helado, el primer paso es siente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a utilizar las preguntas, ¿no? Como ya te decía. Entonces vas a hacer una pausa. Lo primerito es hacer una pausa y respirar las veces que tú necesites, 2, 3, 4, 5 veces, y empezar a sentir y hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo con estas ganas de comer helado? ¿Tengo hambre de un helado o tengo hambre de otra cosa? Una respuesta ejemplo a esta autopregunta, por decirlo así, es, a ver, ¿qué siento? Me siento solo, me siento triste, me siento ansiosa, me siento decepcionada. Más o menos, o sea, todo depende, ¿no? Las respuestas son muy personales, obvio. Entonces empiezas a crear conciencia hacia eso que sientes, que pueden ser, como ves, más de una cosa. No necesariamente una sola cosa, pueden ser algunas. Entonces luego pasamos al segundo paso, que es satisface. La pregunta sería, ¿cómo mi elección de comer ese helado, que es el antojo que siento, satisface o alimenta ese sentimiento de tristeza o de soledad que ya identifiqué? ¿Cómo lo satisface? Eso me pregunto yo, ¿no? Entonces, una respuesta puede ser, ok, a ver, ¿cómo lo satisface? Cuando como helado me siento menos triste. Entonces, al tú responderte eso, más o menos te vas a dar cuenta de es verdad que al comer el helado te vas a sentir menos triste, o no es verdad. Normalmente no es verdad, pero tienes que hacerte la pregunta. Entonces ya vas a comenzar a reconocer un poco qué es lo que sucede realmente o qué es lo que te está llevando a sentir ese antojo. El helado no va a satisfacer eso, o tal vez sí, no lo sabemos, pero en la mayoría de los casos no lo satisface. O lo satisface solo por un momento, ¿no? Claro, es que entonces realmente no lo satisface, porque en ese momento tú vas a estar, dale con el helado, pero luego la tristeza va a seguir, o ese sentimiento de soledad va a seguir. Entonces luego vas al tercer paso, que es hacer el switch. Entonces la pregunta aquí sería, ¿puedes encontrar algo que no sea comida para hacer un switch y satisfacer con eso ese sentimiento que identificaste? Un poco las preguntas van retrocediendo, ¿no? Hacia los pasos. Entonces, ¿puedes encontrar algo que no sea comida? O sea, ¿puedes encontrarlo? Entonces, a ver, me siento sola. Entonces, de repente, en lugar del helado, el helado no va a hacer que me sienta menos sola. ¿Qué me puede hacer sentir menos sola? Llamar a una amiga, llamar a mi mamá, no sé. El tema, Andrea, de lo que estás diciendo es que algo que también es muy reconocido es que una vez que se da un antojo muy fuerte, que es emocional, que se da por ansiedad,
es bastante difícil pararlo o controlarlo, si queremos decir la Por palabra supuesto. controlar. Claro, es que, a ver, la mayoría de las causas de los antojos son emocionales, porque nosotros somos recontra que emocionales al momento de hacer elecciones alimentarias. Que hay otras causas, las hay. Está la falta de nutrición, normalmente falta de minerales o de electrolitos. Ahí es cuando se confunde la sed con el hambre o con el antojo de cualquier cosa, de estar picoteando por ahí. Están las causas hormonales. Bueno, hay algunas causas, pero y sí, no es que en ese momento ya, ok, se me va a ir el antojo y voy a solucionar el problema con estos 3 pasos. Esto es cuestión de práctica como cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque normalmente ese antojo que tenemos se repite siempre y se repite desde hace algún tiempo. ¿Desde cuándo? Es otra pregunta que te puedes hacer. A ver, ¿desde cuándo a mí se me está empezando a antojar a tal hora del día tal cosa siempre? ¿A partir de cuándo? Entonces ahí es cuando seguimos haciendo ese inventario con preguntas, con autopreguntas, que yo les llamo un poco preguntas semilla, porque te puedes hacer la pregunta ahorita. A veces la respuesta no llega en ese momento, sino que tarda un poquito en crecer y en que tú la puedas cosechar, por decirlo así. Por eso les digo a veces preguntas semilla, ¿no? Entonces, porque plantas la semillita con esa pregunta, pero tal vez te llegue mañana, pasado, en un mes, en un año, no lo sabes. Pero lo importante es empezar a hacer estos 3 pasitos, que como ves, creo que no te demora creo que por cada pasito te demorarás 1 minuto, digamos que son 3 minutos hasta que un poco ahí le vas agarrando la práctica, pero es estar practicando y practicando, porque imagínate desde hace cuánto tiempo has tenido ese antojo. No va a ser de un momento a otro que ya se va a ir. Lo importante aquí es justamente reconocer de dónde viene, reconocer con estas preguntas, ¿ya? Entonces, si es que, ya te digo, de repente, ok, ¿con qué otra cosa que no sea comida yo puedo hacer ese cambio o ese switch, ¿no? Entonces, ok, voy a llamar a mi amiga, o si de repente me siento ansiosa y eso me causa palpitaciones, no sé, necesito algo, no sé, necesito alguna ducha, alguna práctica, respiración, meditación, o sea, cada persona va encontrando lo que le sirva. Entonces, y la cuestión también un poco es no controlar, porque acuérdate que la palabra controlar normalmente se relaciona mucho con más estrés o con más ansiedad, porque muchas veces no es cuestión de controlar, sino de, más bien, como lo decía, reconocer. Cuando yo reconozco, yo ya tengo conciencia y eso me da esa libertad para ver más opciones de dónde elegir. ¿Nos repites, Andrea, entonces los 3 pasos para reconocer y liberarse de los antojos? El primero es sentir. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo en este momento? ¿Qué sentimiento? ¿Ya? El segundo es satisface. ¿Cómo mi elección del helado o de este antojo va a satisfacer ese sentimiento que tengo? ¿O no lo va a satisfacer? Y la tercera es hacer el switch. Acuérdense de las 3 S: siente, satisface y switch. Hacer el switch. ¿Con qué otra cosa que no sea comestible yo puedo hacer ese cambio? Ahora, los antojos no son enemigos, son parte de ti, no son un problema, son oportunidades, porque en realidad son mensajes. Tu cuerpo siempre trata de estar en armonía de muchas formas y tiene una cajita de herramientas de donde va sacando cada herramienta para hacer esto de aquí. Y una de esas herramientas son los antojos, son mensajes que te manda tu cuerpo cuando algo necesita, cuando algo te falta, cuando hay mucho de algo que está desarmonizando, ¿no? Entonces, o sea, tu estado como tal, tu estado de bienestar, lo está desarmonizando. Entonces, y de todas formas, sentir antojos también es algo normal y natural. Entonces, a ver, si es que luego de estos 3 pasos sigues teniendo esas ganas de comer helado, está bien. Lo importante es que ya estás más consciente y tal vez basten 2 cucharadas de helado y lo vas a disfrutar y va a ser delicioso, porque de verdad tu cuerpo tal vez necesitaba ese boost de azúcar, porque tal vez has estado mucho tiempo restringiéndote. A ver, el cuerpo sí necesita azúcar, ¿no? Pero
obviamente estamos hablando de cantidades ideales para poder funcionar, no excesivas, etcétera. Entonces, de repente sí necesitabas ese mango saladito y ácido, porque tal vez has estado comiendo muchas cosas dulces, porque no solamente estamos hablando de antojos dulces, hay personas que tienen antojos de cosas saladas también, que eso influye mucho. Cuando comes mucho de un tipo de alimentos, luego tienes ganas de otro tipo de alimentos porque estás comiendo mucho de los otros, o sea, te estás yendo a los extremos, por decirlo así. Entonces, si es que ya luego de hacer esto sigues teniendo ganas, te lo comes, pero la diferencia va a ser que lo vas a hacer sin juicio, sin culpa, y tal vez un par de cucharazos, un par de pedazos baste, y te vas a sentir, es una diferencia lo que sientes, te vas a sentir bien, y es liberador también. Entonces, por eso me gustó, o sea, no es que me gustó, pero quise ponerle, es como que reconoce y libérate no solo de ese antojo que normalmente no nos hace bien, sino siente la libertad de elegir con esa conciencia que ya tienes. Y eso sería bueno también como cerrar y teniendo como una identificación, a pesar de que somos un mundo y que yo sé que ustedes en la medicina integrativa precisamente hablan de eso, ¿no? De que cada persona, de la bioindividualidad, que cada persona es distinta. Correcto. Pero, ¿cuáles son, digamos, los alimentos que son más comunes de ser esos elementos de antojo? Así como, no sé, se me ocurre, por ejemplo, algo crocante, se me ocurre, bueno, la clásica que ponen el chocolate. ¿Qué otros alimentos son así como muy susceptibles de antojo? Mira, hay algo que es una de las causas, ¿no?, que me enseñaron a mí, es que obviamente tiene bases en la medicina funcional, sobre todo con la parte de la energética de los alimentos como tal, porque hay alimentos yin y alimentos yang. Los alimentos yin son un poco más expansivos, o sea, tienen cualidades expansivas, que son cuando nos sentimos así como que súper relajados, y por lo general los alimentos dulces te hacen sentir así. En cambio, los alimentos yang tienen cualidades que te contraen, que son un poco los alimentos más ácidos, salados, así. Entonces, depende mucho también, hablando un poco, porque esto que tú me estás preguntando tiene relación mucho con las causas de los antojos o el origen. Por ejemplo, si es que estás ahora, no sé, aquí en Guayaquil, es la época de calor, entonces queremos sentir algo más helado, más fresco, tal vez más crocante también. Entonces eso tiene mucho que ver con la energía del clima, con la temperatura de tu cuerpo, que también se traduce en energía como tal. Entonces sí, puede ser los alimentos crocantes como tal, los alimentos dulces o ácidos también, como te decía. Entonces son un poco los más comunes, ¿ya? O refrescantes, ¿ya? Entonces de ahí hay otra cosa que se caracteriza también como origen o causa de un antojo, de lo que no se habla mucho, por ejemplo, es un origen de nostalgia, que se dice. A veces hay un alimento, ¿no?, que estuvo presente en algún momento de nuestra infancia, de nuestra vida, que es como que cuando sucede algo que inconscientemente, o sea, que en nuestro subconsciente lo relacionamos con eso, o en alguna etapa, en algún mes en especial, dices, tengo ganas de tal cosa, o sea, se me está antojando tal cosa, porque esto lo hacía mi mamá, porque esto lo hacía mi abuelita, porque esto comíamos en este momento, y eso se te queda siempre. Entonces, no es precisamente un antojo malo, por eso es que digo los antojos.
más. Hoy, entre otros temas, vamos a hablar muy a fondo de la situación de nuestra salud. 3 pasos para reconocer y liberarse de los antojos, porque la alimentación tiene todo que ver con la salud. Así que de ese tema vamos a hablar el día de hoy con Andrea Torres. También contarles cuáles son los peores desayunos que todo el mundo consume y que más allá de cualquier cosa hoy en día, y afortunadamente estamos ya no tan en la onda de si subir o bajar de peso, sino el tema de la energía, los picos de insulina, la salud, los antojos incontrolables. Vamos a hablar de eso, nos vamos a mantener muy en esa línea. Y vamos a recordar al formidable Quincy Jones con grandes producciones suyas. Y de hecho vamos a empezar en este momento con algo de música relacionada con Quincy Jones. Más adelante tendremos esta nota completa de Rolling Stone en español. Mientras tanto, vamos a compartir de Quincy Jones y se sorprenderían de en cuánto está Quincy Jones presente, en cuánta música está Quincy Jones presente. Y bueno, precisamente, y a propósito de eso, por supuesto, Michael Jackson vendría a ser como que una de las personas que más se identifica con este productor. Escuchamos entonces en este momento a Michael Jackson de este super álbum Thriller, que fue así como una locura. Y que bueno, Thriller normalmente la gente lo reserva para Halloween y que efectivamente digo, está bien o no sé si esté bien. Yo debo decirles que no sé si escuché Thriller tanto en mi infancia que tal vez, bueno, como que me saturé un poco de esta canción, pero más allá de eso, la cantidad de canciones increíbles que tiene el álbum y considerar también que Thriller fue la canción como tal un hito en la música porque marcó el antes y el después en los videos musicales. Es decir, los videos musicales no eran algo tan común o tan conocido como es ahora de normal lanzar un sencillo y que venga acompañado de un video, y peor hoy en día con YouTube y demás. Pero hasta entonces esta producción, este nivel de producción de videos no era algo tan visto y eso cambia precisamente con Thriller. Pero bueno, vamos a escuchar en este momento este súper tema del disco Thriller. Aquí está Billie Jean, un clásico definitivo de la música. Hoy empezamos a caminar hacia la ciudad sostenible que queremos. En Circular EP creemos que cada residuo tiene un nuevo propósito para la ciudad. Entendemos que la basura no es el final, es el comienzo de un modelo donde nada se desperdicia, donde convertimos residuos en recursos que le sirven a todos y a la ciudad. Y sobre todo, lo convertimos en trabajo digno. Pero también es el comienzo para generar energía, porque gracias a la tecnología de Circular EP, el biogás de tus desechos sólidos ahora serán aprovechados para la creación de energía eléctrica. Cada año, el 32% de los residuos no peligrosos generados en nuestra ciudad tienen el potencial de ser convertidos en una segunda oportunidad. En el mundo, todos somos parte de esta cadena de oportunidades. Ahora el bienestar de Guayaquil es circular. Tener una mejor relación y puntualmente una mejor comunicación con ellos, que a la larga es una comunicación con nosotros mismos, ¿no? Y eso es parte de los alimentos primarios. 3 pasos entonces para reconocer y liberarnos de los antojos. ¿Cuál sería el paso número 1, Andrea? Estos 3 pasos o 3 S's, como lo llamo yo, porque son palabras que empiezan con 3 S's, tienen su base un poco en hacer preguntas, que es algo que me gusta mucho siempre, con lo que me gusta empezar mucho cuando se aborda cualquier tema de salud y nutrición de cualquier individuo.
hacer un inventario. ¿Hacer un inventario cómo? Con preguntas. Entonces, estos 3 pasos son las 3 S's, que te las voy a decir primero y luego vamos a hablar de cada una con un ejemplo de un antojo. Entonces, la primera es siente, la segunda es satisface y la tercera es switchea o haz un switch. Esos serían los 3 pasos o las 3 S's para que las personas se acuerden un poquito. Entonces, si es que pongo un ejemplo de un antojo, el clásico, tengo antojo de comer un helado. Entonces, ¿cómo yo voy a reconocer realmente de dónde viene ese antojo para luego tener esa libertad de finalmente elegir o no comerme ese helado? Entonces, si tomamos este ejemplo de tengo antojo de un helado, el primer paso es siente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a utilizar las preguntas, ¿no? Como ya te decía. Entonces vas a hacer una pausa. Lo primerito es hacer una pausa y respirar las veces que tú necesites, 2, 3, 4, 5 veces, y empezar a sentir y hacerte esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo con estas ganas de comer helado? ¿Tengo hambre de un helado o tengo hambre de otra cosa? Una respuesta ejemplo a esta autopregunta, por decirlo así, es, a ver, ¿qué siento? Me siento solo, me siento triste, me siento ansiosa, me siento decepcionada. Más o menos, o sea, todo depende, ¿no? Las respuestas son muy personales, obvio. Entonces empiezas a crear conciencia hacia eso que sientes, que pueden ser, como ves, más de una cosa. No necesariamente una sola cosa, pueden ser algunas. Entonces luego pasamos al segundo paso, que es satisface. La pregunta sería, ¿cómo mi elección de comer ese helado, que es el antojo que siento, satisface o alimenta ese sentimiento de tristeza o de soledad que ya identifiqué? ¿Cómo lo satisface? Eso me pregunto yo, ¿no? Entonces, una respuesta puede ser, ok, a ver, ¿cómo lo satisface? Cuando como helado me siento menos triste. Entonces, al tú responderte eso, más o menos te vas a dar cuenta de, es verdad que al comer el helado te vas a sentir menos triste, o no es verdad. Normalmente no es verdad, pero tienes que hacerte la pregunta. Entonces ya vas a comenzar a reconocer un poco qué es lo que sucede realmente o qué es lo que te está llevando a sentir ese antojo. El helado no va a satisfacer eso, o tal vez sí, no lo sabemos, pero en la mayoría de los casos no lo satisface. O lo satisface solo por un momento, ¿no? Claro, es que entonces realmente no lo satisface, porque en ese momento tú vas a estar, dale con el helado, pero luego la tristeza va a seguir, o ese sentimiento de soledad va a seguir. Entonces luego vas al tercer paso, que es hacer el switch. Entonces la pregunta aquí sería, ¿puedes encontrar algo que no sea comida para hacer un switch y satisfacer con eso ese sentimiento que identificaste? Un poco las preguntas van retrocediendo, ¿no?, hacia los pasos. Entonces, puedes encontrar algo que no sea comida, o sea, puedes encontrarlo. Entonces, a ver, me siento sola. Entonces, de repente, en lugar del helado, el helado no va a hacer que me sienta menos sola. ¿Qué me puede hacer sentir menos sola? Llamar a una amiga, llamar a mi mamá, no sé. El tema, Andrea, de lo que estás diciendo es que algo que también es muy reconocido es que una vez que se da un antojo muy fuerte, que es emocional, que se da por ansiedad, es bastante difícil pararlo o controlarlo, si queremos decir la palabra controlar. Claro, es que, a ver, la mayoría de las causas de los antojos son emocionales, porque nosotros somos recontra que emocionales al momento de hacer elecciones alimentarias. Que hay otras causas, las hay. Está la falta de nutrición, normalmente falta de minerales o de electrolitos. Ahí es cuando se confunde la sed con el hambre o con el antojo de cualquier cosa, de estar picoteando por ahí. Están las causas hormonales. Bueno, hay algunas causas,
Pero, y sí, no es que en ese momento ya, ok, se me va a ir el antojo y voy a solucionar el problema con estos 3 pasos. Esto es cuestión de práctica como cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque normalmente ese antojo que tenemos se repite siempre y se repite desde hace algún tiempo. ¿Desde cuándo? Es otra pregunta que te puedes hacer. A ver, ¿desde cuándo a mí se me está empezando a antojar a tal hora del día tal cosa siempre? ¿A partir de cuándo? Entonces ahí es cuando seguimos haciendo ese inventario con preguntas, con autopreguntas, que yo les llamo un poco preguntas semilla, porque te puedes hacer la pregunta ahorita, a veces la respuesta no llega en ese momento, sino que tarda un poquito en crecer y en que tú la puedas cosechar, por decirlo así. Por eso les digo a veces preguntas semilla, ¿no? Entonces, porque plantas la semillita con esa pregunta, pero tal vez te llegue mañana, pasado, en un mes, en un año, no lo sabes, pero lo importante es empezar a hacer estos 3 pasitos, que como ves, creo que no te demora creo que por cada pasito te demorarás 1 minuto, digamos que son 3 minutos hasta que un poco ahí le vas agarrando la práctica, pero es estar practicando y practicando, porque imagínate desde hace cuánto tiempo has tenido ese antojo, no va a ser de un momento a otro que ya se va a ir. Lo importante aquí es justamente reconocer de dónde viene, reconocer con estas preguntas, ¿ya? Entonces, si es que, ya te digo, de repente, ok, ¿con qué otra cosa que no sea comida yo puedo hacer ese cambio o ese switch, ¿no? Entonces, ok, voy a llamar a mi amiga, o si de repente me siento ansiosa y eso me causa palpitaciones, no sé, necesito algo, no sé, necesito alguna ducha, alguna práctica, respiración, meditación, o sea, cada persona va encontrando lo que le sirva. Entonces, y la cuestión también un poco es no controlar, porque acuérdate que la palabra controlar normalmente se relaciona mucho con más estrés o con más ansiedad, porque muchas veces no es cuestión de controlar, sino de más bien, como lo decía, reconocer. Cuando yo reconozco, yo ya tengo conciencia y eso me da esa libertad para ver más opciones de dónde elegir. ¿Nos repites, Andrea, entonces los 3 pasos para reconocer y liberarse de los antojos? El primero es sentir. ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo en este momento? ¿Qué sentimiento? ¿Ya? El segundo es satisface. ¿Cómo mi elección del helado o de este antojo va a satisfacer ese sentimiento que tengo? ¿O no lo va a satisfacer? Y la tercera es hacer el switch. Acuérdense de las 3 S, siente, satisface y switch. Hacer el switch. ¿Con qué otra cosa que no sea comestible yo puedo hacer ese cambio? Ahora, los antojos no son enemigos, son parte de ti, no son un problema, son oportunidades, porque en realidad son mensajes. Tu cuerpo siempre trata de estar en armonía de muchas formas y tiene una cajita de herramientas de donde va sacando cada herramienta para hacer esto de aquí. Y una de esas herramientas son los antojos, son mensajes que te manda tu cuerpo cuando algo necesita, cuando algo te falta, cuando hay mucho de algo que está desarmonizando, ¿no? Entonces, o sea, tu estado como tal, tu estado de bienestar, lo está desarmonizando. Entonces, y de todas formas, sentir antojos también es algo normal y natural. Entonces, a ver, si es que luego de estos 3 pasos sigues teniendo esas ganas de comer helado, está bien. Lo importante es que ya estás más consciente y tal vez basten 2 cucharadas de helado y lo vas a disfrutar y va a ser delicioso porque de verdad tu cuerpo tal vez necesitaba ese boost de azúcar porque tal vez has estado mucho tiempo restringiéndote. A ver, el cuerpo sí necesita azúcar, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de cantidades ideales para poder funcionar, no excesivas, etc. Entonces, de repente sí necesitabas ese mango saladito y ácido, porque tal vez has estado comiendo muchas cosas dulces, porque no solamente estamos hablando de antojos dulces, hay personas que tienen antojos de cosas saladas también, que eso influye mucho. Cuando comes mucho de un tipo de alimentos, luego tienes ganas de otro tipo de alimentos porque estás comiendo mucho de los otros, o sea, te estás yendo a los extremos, por decirlo así. Entonces, si es que ya luego de hacer esto sigues teniendo ganas, te lo comes, pero la diferencia va a ser que lo vas a hacer sin juicio, sin culpa y tal vez
un par de cucharazos, un par de pedazos, baste y te vas a sentir, es una diferencia lo que sientes, te vas a sentir bien y es liberador también. Entonces por eso me gustó, o sea, no es que me gustó, pero quise ponerle, es como que reconoce y libérate no solo de ese antojo que normalmente no nos hace bien, sino siente la libertad de elegir con esa conciencia que ya tienes. Y eso sería bueno también como cerrar y teniendo como una identificación, a pesar de que somos un mundo y que yo sé que ustedes en la medicina integrativa precisamente hablan de eso, ¿no? De que cada persona, de la bioindividualidad, que cada persona es distinta. Correcto. Pero, ¿cuáles son, digamos, los alimentos que son más comunes de ser esos elementos de antojo? Así como, no sé, se me ocurre, por ejemplo, algo crocante, se me ocurre, bueno, la clásica que ponen el chocolate. ¿Qué otros alimentos son así como muy susceptibles de antojo? Mira, hay algo que es una de las causas, ¿no?, que me enseñaron a mí, es que obviamente tiene bases en la medicina funcional, sobre todo con la parte de la energética de los alimentos como tal, porque hay alimentos yin y alimentos yang. Los alimentos yin son un poco más expansivos, o sea, tienen cualidades expansivas, que son cuando nos sentimos así como que súper relajados, y por lo general los alimentos dulces te hacen sentir así. En cambio, los alimentos yang tienen cualidades que te contraen, que son un poco los alimentos más ácidos, salados, así. Entonces, depende mucho también, hablando un poco, porque esto que tú me estás preguntando tiene relación mucho con las causas de los antojos o el origen. Por ejemplo, si es que estás ahora, no sé, aquí en Guayaquil, es la época de calor, entonces queremos sentir algo más helado, más fresco, tal vez más crocante también. Entonces eso tiene mucho que ver con la energía del clima, con la temperatura de tu cuerpo, que también se traduce en energía como tal. Entonces sí, puede ser los alimentos crocantes como tal, los alimentos dulces o ácidos también, como te decía. Entonces son un poco los más comunes, ¿ya? O refrescantes, ¿ya? Entonces de ahí hay otra cosa que se caracteriza también como origen o causa de un antojo, de lo que no se habla mucho, por ejemplo, es un origen de nostalgia, que se dice. A veces hay un alimento, ¿no?, que estuvo presente en algún momento de nuestra infancia, de nuestra vida, que es como que cuando sucede algo que inconscientemente, o sea, que en nuestro subconsciente lo relacionamos con eso, o en alguna etapa, en algún mes en especial, dices, tengo ganas de tal cosa, o sea, se me está antojando tal cosa, porque esto lo hacía mi mamá, porque esto lo hacía mi abuelita, porque esto comíamos en este momento, y eso se te queda siempre. Entonces, no es precisamente un antojo malo, por eso es que digo, los antojos no es que son un problema, sino que tienes que reconocer de dónde vienen. Entonces, si es que es esa nostalgia que sientes por esto, entonces te comes con todo el amor del mundo eso, ¿no? Entonces todo depende de cada persona, de cada situación, de cada sentimiento, de lo que está sucediendo contigo. Y con esto, entonces, la conclusión, Andrea, es escucharnos e identificar que no todo lo que tiene que ver con la alimentación o con las ganas de comer es estrictamente acompañado o relacionado con el hambre, claro, como tal, ¿no? Correcto. Y bueno, correcto. O sea, puedes tener hambre no de algo comestible, sino de otra cosa. Tal vez necesitas un abrazo, tal vez necesitas llorar, tal vez necesitas conversar, tal vez necesitas salir, tener más contacto con la naturaleza, etc. Y como última pregunta y como conclusión, ¿qué papel juega, por ejemplo, el ejercicio o el deporte dentro de estas posibilidades de antojos y demás? El ejercicio tiene mucho que ver, porque cuando hacemos ejercicios nuestro estado de ánimo automáticamente se eleva como tal. Y una de las causas de los antojos es a nivel hormonal, cuando, por ejemplo, no descansamos bien o estamos fatigados, no tenemos buen ánimo, ¿no? Entonces, y esto se relaciona con la falta de sueño también, porque por la falta de sueño también vienen los antojos. Entonces, cuando hacemos ejercicio, vamos a segregar dopamina, serotonina, que son cosas que nos tienen de buen ánimo.
y no hacen que sintamos estas cosas de tristeza, soledad o ansiedad como tal, estrés. Tiene que ver mucho con la parte del cortisol también, entonces con la parte hormonal como tal de todos estos neurotransmisores que nos hacen sentir mejor y no hacen que sintamos estos antojos como tal. Y entonces, si todo está regulado, definitivamente tenemos como más oportunidad de, a la larga, estar bien y sentirnos bien. Andrea, muchísimas gracias. Vamos, obviamente, a seguir conversando de estos temas que sé que son muy importantes para todo el mundo. Nos vamos a un corte en este momento y volvemos, pero antes quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando en este momento que la separación en la fuente como principio ambiental no solamente es una solución, también es una oportunidad para generar empleo y mejorar la calidad de vida. Circular EP sabe cómo aprovecharla al máximo. Con esto nos vamos a un corte y volvemos. Estoy ya mirando de la brazada. No sabía que las tenías ahí. Sí, imagínate que no las he podido ir a ver. Estoy así todo el tiempo, salgo de la radio y tengo que ir, bueno, ya te contaré. Pero, ya pues, ya las voy a ver. Matcha con leche de avena. Me avisan, chicos. Ya, podemos ir con hoy les cuento y hacemos, en lugar de, hagamos mixtape. ¿Cómo vamos de tiempo? No, pues bien, ¿qué significa? Que nos sobra, que nos falta. Ya, entonces hacemos mixtape Quincy Jones y de ahí volvemos para hoy les cuento. Ya, vamos. Cerramos con una canción, puede ser, sí. Habla serio. Habla serio, bonito. Continuamos en cabina y quiero recordarles que si ustedes quieren ir a un lugar especial, a vivir un momento especial y además muy variado, ese lugar es Sweet & Coffee. Lo interesante es que no solo tienen que ir, además de ser un lugar súper agradable, también puede llegar a su casa, a su trabajo, donde ustedes se encuentren, porque Sweet & Coffee a través de su app tiene servicio de domicilio. Y algo que les quiero decir es que la variedad de gustos es una de las cosas más fascinantes. Hoy estábamos haciendo por acá un pedido en la cabina de Radio City y el pedido fue desde un chai tea latte sucio, que ese fue mío, que es un chai tea latte con café, con un poquito de café. Una de nuestras invitadas pidió un matcha green tea latte con leche de avena. De ahí por acá nos pidieron un té verde, un cappuccino, y es que eso es lo interesante, que en Sweet & Coffee hay bebidas para todos los gustos y que incluso para nuestros gustos también y nuestras decisiones de salud. Por eso si usted le gusta la leche y la quiere consumir o tal vez quiere alguna bebida vegetal como la avena, la almendra o el coco, todo está disponible para ustedes en Sweet & Coffee, donde siempre vamos a vivir momentos especiales. En nuestro mixtape del día de hoy tenemos esta nota que les estaba mencionando al comienzo y es de uno de los grandes productores de todos los tiempos, Quincy Jones, desde It's My Party hasta Thriller. Bueno, resulta que cuando Quincy Jones, en su famosa entrevista del 2018 con la revista New York, se le pidió que nombrara la mayor innovación musical de su legendaria carrera, respondió: todo lo que he hecho. Es difícil discutirlo. Solo hay que ver el incomparable legado que Jones, que falleció recientemente, el 3 de noviembre, hace un par de meses, a los 91 años, ha dejado tras de sí. Él nació en 1933. Empezó como trompetista de jazz y luego formó parte de la banda de Dizzy Gillespie, a la vez que perfeccionaba sus habilidades como productor, compositor y arreglista para Count Basie, Duke Ellington y Ray Charles. Nada más y nada menos. O sea, así como que, porque sí. O sea, de las grandes leyendas de la música afro diría, pero no, de la música punto. Incluso
Participó en los inicios del rock and roll dirigiendo y arreglando el disco Big Maybell de 1955, Hold On a Shakin' Going On, 2 años antes de que Jerry Lee Lewis grabara su exitosa versión de la canción. Su trabajo de producción empezó a cobrar importancia a principios de los 60, cuando dirigió las primeras grabaciones de una cantante desconocida llamada Leslie Gore, que enseguida se convirtió en un icono del pop. Y de hecho de ella vamos a escuchar una canción que a mí además me recuerda a muchas películas, y entre esas a la no tan bien recibida, o no sé si ustedes la recibieron bien, pero había esta película de John Ritter con un niño que era un demonio, y entre esos recuerdo claramente de esa canción que vamos a escuchar. No me adelanto todavía, pero lo que sí les puedo decir es que Quincy Jones también empezó a recibir nominaciones a los Grammy, de los que llegó a llevarse 28, compartiendo el récord de la época de mayor número de Grammys ganados por un artista vivo. En los años 60, Quincy Jones se convirtió en un prolífico compositor de bandas sonoras y en un artista discográfico por derecho propio. Un derrame cerebral en 1974 estuvo a punto de acabar con su vida, pero se recuperó rápidamente y dirigió el ascenso triunfal de Michael Jackson, estrellato absoluto en solitario. Ya sabemos que Michael Jackson venía haciendo música con su familia, con sus hermanos, pero Quincy Jones fue el encargado de hacer que Michael Jackson sea el rey del pop, realmente considerado y casi indiscutido rey del pop. Y a partir de su histórico Off the Wall de 1979 empezó a suceder eso. Desde entonces, la innovadora mezcla de tecnología de estudio, composiciones de primer nivel y arreglos esculturales, dice esta nota de Rolling Stone, de Quincy Jones, culminó con Thriller de Jackson y alteró el paisaje sonoro de los 80. Me encanta lo poéticos que son para escribir estos reportajes musicales. El pop y el R&B del siglo XXI serían irreconocibles sin su influencia. O sea, de verdad Quincy Jones fue una cosa, un antes y un después para la música. Sus mejores producciones y compositores, difícil de definirlo, pero aquí hay algunos. Ray Charles con The Ray de 1957 del disco The Great Ray Charles. The Little Richard, por favor, si ustedes tienen la oportunidad de abrir YouTube y buscar un video de Little Richard donde lo vean cantando y tocando el piano, es que van a decir, wow, o sea, hay gente que de verdad se le sale no solamente el talento por los poros, sino la energía. Caso de Little Richard también, con The King of Gospel Singers. De ahí también está, entre otros, Leslie Gore con It's My Party, la canción que les decía que vamos a escuchar, súper divertida. A mí me encanta citarla, o sea, cuando alguien está como que en su momento y de repente pues no quiere. Para mí esa canción es muy, muy, a pesar de que se la escucha muy ligera y muy fiesterita, sesentera, pero es una canción muy profunda, porque yo hago siempre esta analogía, ¿no? De como la canción dice, It's my party and I cry if I want to. Y básicamente es lo que yo creo, ¿no? O sea, independientemente de qué momento estés en tu vida, realmente y sobre todo en algunos momentos, tú tienes como el derecho genuino de decidir cómo te lo vas a tomar. Y esa canción me parece que es, como les decía, muy fiesterita, pero tiene esa profundidad. Y quiero contarles un poquito más sobre este tema. Leslie Gore era la típica adolescente de los suburbios antes de que su demo cayera en manos de Quincy Jones. Por aquel entonces, Jones se dedicaba a las ventas y producción de Mercury Records, donde había sido contratado como primer vicepresidente de color de un importante sello discográfico neoyorquino. Trabajaba sobre todo con cantantes de jazz, como Nina Simone, por ejemplo. Pero Gore vio el futuro. Tenía una voz melosa y distintiva, cantaba afinado, cosa que muchas cantantes de rock and roll adultos no podían hacer. Así que la fichó, recuerda Quincy Jones. El primer fruto de esa unión creativa, el alegre y juvenil éxito It's My Party, convirtió a Gore en una estrella de la noche a la mañana, justo cuando los Beatles daban el pistoletazo de salida a la cultura juvenil de una nueva década trascendental. Escuchó mis maquetas, Quincy me llamó y me hizo una oferta que no pude rechazar, dijo Leslie Gore. Bueno, y eso es lo que vamos a escuchar en este momento. Aquí está It's My Party de Leslie Gore con producción del inmortal Quincy Jones, que empezamos escuchándolo en otra producción ya un par de décadas después del álbum Thriller de Michael Jackson. Eso fue lo primero que escuchamos hoy día y ahora vamos con Leslie Gore y este tema, mega tema, que se llama It's My Party. Eso empieza suave, porque al regreso les tengo otra canción de Leslie Gore que para mí tiene una potencia, además un mensaje feminista que me encanta. Ya volvemos.
Hoy empezamos a caminar hacia la ciudad sostenible que queremos. En Circular EP creemos que cada residuo tiene un nuevo propósito para la ciudad. Entendemos que la basura no es el final, es el comienzo de un modelo donde nada se desperdicia, donde convertimos residuos en recursos que le sirven a todos y a la ciudad. Y sobre todo, lo convertimos en trabajo digno. Pero también es el comienzo para generar energía, porque gracias a la tecnología de Circular EP, el biogás de tus desechos sólidos ahora serán aprovechados para la creación de energía eléctrica. Cada año, el 32% de los residuos no peligrosos generados en nuestra ciudad tienen el potencial de ser convertidos en una segunda oportunidad. En el mundo, todos somos parte de esta cadena de oportunidades. Ahora el bienestar de Guayaquil es circular. Bueno, y vamos a seguir escuchando música. Yo estoy súper emocionada, no solamente con este playlist, o bueno, esta lista que estamos haciendo de Quincy Jones, sino también este tema de Leslie Gore, que con Leslie Gore íbamos de menos a más porque estábamos con It's My Party, muy fiesterita y demás. Pero vamos a continuar con una canción que para mí de verdad tiene que estar así como en la lista de himnos sobre determinados temas en las relaciones de pareja. Antes de continuar con eso y de ponernos más profundos, quiero recordarles, porque esto también tiene una profundidad y una importancia para nosotros en otro aspecto, que con Circular EP, Guayaquil se va convirtiendo en una ciudad más verde. 1,5 kilos de residuos por persona al día es el gran desafío para nuestra ciudad, para Guayaquil. Por eso, Circular EP apuesta por la economía circular como la mejor solución. Continuamos con más información, con más música y aquí está Leslie Gore con este súper tema que se llama You Don't Own Me. La canción más famosa de ella no llegó a través de Quincy Jones, fue al revés. Como le contó Anthony de Curtis, los compositores John Madara y David White se la tocaron después de un concierto, tras el cual ella se volvió loca. Sabía que le encantaba esa canción y le pidió que volvieran a Nueva York y se reunieran con él en Mercury con Quincy Jones para tocarle a Quincy Jones la canción. A él le encantó tanto como a mí, dijo Leslie Gore. El oído de Quincy Jones para los éxitos, así como su creciente habilidad para convertir sus conocimientos de jazz y teoría musical en pop conveniente, fueron decisivos en el auge de You Don't Own Me. Esta canción dramática y orquestal se convirtió no solamente en un éxito, sino también en uno de los primeros himnos feministas. A Gore aún le faltaban años para identificarse como parte de la comunidad LGBTI, pero miren, no sabía eso yo, pero la resonancia del mensaje de empoderamiento de la canción fue universal al instante. Esta canción además está en muchas bandas sonoras. Está, por ejemplo, en la banda sonora de Dirty Dancing, que está ambientada un poco más en esa época. Está también en la banda sonora, interpretada además como cover, de Coven. Bueno, si ustedes han visto American Horror Story, la de Coven, donde hay una... No es Coven, es Asylum. En Asylum, donde además es una escena que puede herir muchas susceptibilidades, pero que es absolutamente formidable. No les voy a dar más detalles. Si son fans de Ryan Murphy y quieren ver... American Horror Story Asylum, se van a encontrar con esa escena. Yo lo que les puedo decir es que en 1964, una canción en la que la mujer le decía al hombre, no eres mi dueño, yo no soy una posesión tuya, no me digas qué hacer y no me pongas o no me exhibas como algo tuyo cuando salgamos y soy libre. En 1964, señores, eso de ahí definitivamente rompió muchísimo de lo que normalmente se conocía en el entorno y en la época. Así que aplausos por esta canción, Quincy Jones por Leslie Gore, y aquí vamos con toda la potencia de You Don't Own Me. Gran tema.
Uy, qué bonito. Los 3 peores desayunos que todo el mundo consume. Producen cansancio, picos de insulina y antojos incontrolables. Aquí va, señores. Atentos con esta nota de Diario El Universo. Pero antes de continuar con esta nota, quiero recordarles que ese banco en el que no estamos divididos, sino que todos somos parte de, digamos, como una sola comunidad que siente, piensa igual y ve mucho magenta, es Banco Guayaquil. Quienes somos parte de Banco Guayaquil, sabemos que somos parte de un banco que te dice primero tú, que piensa más como tú y menos como banco, que tiene la mejor ranqueada del Ecuador y que todo el tiempo está innovando y que está llegando a otros niveles. Nos encanta ser parte del Banco Guayaquil. Y vamos en este momento entonces a compartir esta nota. El médico internista Alexandre Olmos explica cuáles son los peores desayunos que se pueden consumir en las mañanas y que son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Esto también para hacer un mea culpa, levantar la mano o decir yo sí hago eso o yo no hago eso porque ya aprendí. Y bueno, un café o una taza de jugo de fruta o un zumo de frutas, un vaso de jugo de frutas, tal vez no puede faltar en el desayuno por las mañanas, pero la realidad es que estas bebidas tan comunes forman parte de una alimentación que, si no está bien acompañada, puede ser poco saludable. Lo primero que se debe tener en cuenta es que un desayuno saludable debe incluir alimentos proteicos, algo de, obviamente, carbohidratos buenos, grasas y fibra, según describen algunos blogs. Pero esta regla no siempre se cumple, ya que algunas veces se le resta importancia a la primera comida del día y aún se sabe que esto va a aportar energía. Entonces, ¿qué es lo típico que desayunamos? Bueno, desayunar pan blanco y cereales azucarados. Mal. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, primero va a disparar los niveles de insulina en la sangre de forma muy rápida. ¿Y qué es lo que pasa cuando el azúcar se sube muy rápido? Se baja muy rápido también. ¿Y qué es lo que pasa cuando baja muy rápido? No tenemos energía y tenemos mucha hambre. Entonces llega la persona de los pastelitos a la oficina a las 10 de la mañana y nos comemos eso de ahí y de nuevo empezamos con ese círculo vicioso. Por otro lado, los jugos de frutas o smoothies cargados de azúcar. Esto no es lo ideal porque cuando estamos consumiendo los zumos de frutas o los smoothies cargados de azúcar, estamos también elevando nuestros picos de azúcar. También otra costumbre es comer o solo el pan o solo el jugo. Y esto va a hacer que si no acompañamos con grasas buenas o con proteínas, la energía no se va a mantener en buen estado. Así que esas son las recomendaciones y esta nota viene directo de Diario El Universo, los desayunos que producen cansancio, picos de insulina y antojos incontrolables. Hemos hablado mucho de antojos el día de hoy. Anaí, andas antojada, que nos has puesto muchos antojos aquí. Bueno, y con esto vamos a despedir. ¿Qué dicen? Otra canción de la que haya sido parte, Quincy Jones, o nos vamos como que en algo más actual. Yo complazco al público. ¿Qué dicen ustedes? Juan José, Anaí. Ok, nos vamos entonces con algo de nuestro playlist en este momento. Como siempre les digo, síganos en nuestro playlist en Cabina FM. 1995 sale esta canción, que es un diálogo entre dos personas, un supuesto infiel y una supuesta engañada. Y empieza esta conversación donde uno se defiende, la otra acusa, pero la situación va llegando a lugares un poco complicados. Magistral interpretación de Andrea Echeverry con Los Aterciopelados. Esto es Bolero Falaz, un clásico de la música alternativa latinoamericana. Que la disfruten y con esto los espero la próxima edición de nuestro programa, 10 en punto de la mañana. Estamos en cabina, soy Andrea Rendón. Mañana digo casi. Y no sabemos cuándo sale.